después me di cuenta que no se puede aprovechar. Esto es un material que se utiliza en posgrado, como pueden ver aquí. En el posgrado, que es de termociencia computacional, hay dos materias de simulación computacional. Realmente hay tres. Dos con el método volumen finito. Una primera que es para problemas de difusión, que es el punto de partida nuestro. Y una segunda que es para problemas con convección, fluido. Pero cuando se da el segundo curso, se acostumbra a dar un repaso del método en su forma más básica. ¿Okay? Entonces este fue el material que justamente, como pueden ver, usé hace como un año con unos estudiantes que ya están terminando, por cierto. Además que le falta la tesis para la maestría. Vale la pena mirar el índice. Luego de la introducción, se identifica la ecuación diferencial que se va a resolver con este método. Se pasa a discretizar el dominio. Con esto que estoy diciendo, lo hicimos con el ejemplo ilustrativo. Se integra, se suponen algunos perfiles para poder llevar a cabo la integración. Se obtiene un sistema de ecuaciones discretizadas algebraicas. Yo no lo dije. Aquí lo vamos a mirar por encima y luego vamos a hablar en profundidad de ello. Ese sistema lo hacemos tratando de que cumpla unas reglas que el creador de este método estableció, diciendo que si su ecuación o sistema de ecuaciones cumple estas reglas básicas, va bien encaminado a generar una solución por lo menos lógicamente plausible. O sea, que no vaya a dar una barbaridad. Por ejemplo, que no vaya a violentar ni siquiera la segunda ley de la termodinámica. Luego, como este es un capítulo largo en el curso de posgrado, hay una recapitulación, se pasa a ver un método muy organizado de resolver el sistema de diferencial de ecuaciones. Yo se lo describí, el método de la matriz tridiagonal. Se habla de postprocesamiento, lo hicimos también, hicimos un balance de calor. Pero nosotros paramos en flujo permanente. En esta parte de la presentación, recuerden, un repaso para lo que va a ver el segundo curso de simulación. Se ve la parte no solamente transitoria, sino para problemas no lineales. ¿Qué significa problemas no lineales? Algo que tú necesitas para establecer el sistema de ecuaciones depende de lo que estás buscando. Eso es lo que pasa. Entonces, eso transforma el sistema de ecuaciones realmente en no lineal. Y hay que utilizar un proceso iterativo para manejar esta no linealidad. Cuando hay un proceso iterativo, no todos siguen la ruta del que utilizamos no hace mucho en el curso de mecánica del fluido. Allí vamos a la brava. Ese sistema de ecuaciones es archiconocido y se sabe que funciona si uno va rápido. Aquí yo puedo conseguir cualquier cosa. Yo les pasé una revista de los tipos de problemas que están en el libro de conducción de Patanca, el más reciente, pues ya tiene unos cuantos años, sobre un programa. Y son tantos tipos de problemas que difícilmente la manera de atacar uno puede servir para todo. Entonces hay que tener algunas estrategias por si el proceso de iteración se complica. Y hay varias cositas. Un reglamento, corrección en bloque. Y ya estamos bien. Ok.
Por lo infinito se aplican los principios de conservación a una región del espacio que forma parte de un dominio más amplio. Esa región del espacio la vamos a tratar como una región genérica que puede estar en cualquier parte de ese dominio. ¿Cuál es la cuestión que se resuelve? Ya sabemos. Una ecuación general de transporte. Parte transitiva, transitoria, quise decir. Parte convectiva, parte difusiva y fuego. Esto es lo que se llama una versión conservativa, porque la variable phi está en algunos términos acompañadita de otra, como densidad. Hay una versión de esta ecuación que se obtiene combinando esta ecuación con la de continuidad, donde queda la variable phi, que es la variable incógnita solitaria. ¿Qué es phi usualmente? Una variable específica. Nos explicaron en termodinámica que es una variable extensiva que se expresa por unidad de masa. Pero el programa no tiene que ver con específica, extensiva, tal. El programa resuelve esta ecuación. Por eso, si yo me las arreglo para que phi no sea específica, sino, por ejemplo, temperatura, que es intensiva per se, el programa no come cuento. Esa es la variable phi y se acabó. Primer paso, se divide el dominio. Entonces aquí damos un paso extra. Ya como pueden ver, no es un dominio unidimensional, sino bidimensional. ¿Okay? Hay una red nodal que une los nodos mediante línea, pero la red más importante es la que las caras de los volúmenes de control establecen. Fíjense, este volumen de control que está rayado tiene en su centro el punto donde queremos calcular phi. Tiene 4 caras porque es bidimensional. La llamamos este, oeste, norte y sur. Tiene 4 vecinos, consecuentemente. Este, oeste, norte y sur. Cada uno de esos vecinos está en el centro de una celda, pero noten, claramente esta celda no es igual a esta. No es igual, eso no importa. Por ejemplo ilustrativo, para hacerlo rapidito, pusimos una malla uniforme. Esta malla no es uniforme en X. ¿Okay? Y si la miramos en Y, tampoco lo es. Porque los distintos paralelepípedos formadas por las caras, por las líneas segmentadas, no son iguales. Ok. O sea, que quiere decir que yo tengo un margen de maniobra considerable para dividir el dominio. Si fuera un problema tridimensional, en vez de ser un rectángulo, va a ser realmente un paralelepípedo, porque va a tener la otra dimensión. Normal a pesar. Ok. Los nodos de los controles. Dije que son muy importantes. Bueno, fíjense. Aquí está este nodo que corresponde a I igual 2, porque este sería 1 y este sería 2. Él está en el centro de esta celda. Porque primero pusimos las celdas y luego los nodos. Pero en el borde de este nodo adyacente al borde se coloca un nodo. ¿Okay? Entonces quiere decir que yo cuento el número de volúmenes de control
o decido cuántos volúmenes de control hay en una dirección, y a eso tengo que sumarle 2 para saber cuántos nodos hay en esa dirección. Eso trae como consecuencia que los nodos en las esquinas, supóngase que esta línea segmentada que estoy recorriendo con el cursor representa la frontera del dominio. Las esquinas no tienen nodos. Las esquinas no tienen nodos. Si esto es un borde, esto es un nodo. ¿Okay? Esto es un nodo. Perdón, esto es un nodo, quise decir. Esto es un nodo. Esto es un nodo. Pero esto no puede ser nodo. Entonces, en este método, las 4 esquinas no representan nodos de cálculo. Son nodos, pero no tienen ecuación. ¿Okay? Así, por ejemplo, si este fuera una malla de 5 celdas en X o 5 columnas en X y 4 filas en Y, sería 5 por 4, 20. Esos son los nodos internos. ¿Cierto? Pero como hay nodos en ambos extremos, realmente sería 6 por 6, 36. Pero esos 36 le resto 4. ¿Cuáles son los 4? Este y este. Entonces es muy facilito saber con cuántos nodos estoy lidiando. Como dije, este es un repaso en el posgrado. Para nosotros no es ningún repaso. Entonces en el posgrado ya sabían algo de esto los estudiantes cuando ven este material. Por eso que hay una nota acerca de eso. Yo la voy a leer porque nos va a ayudar cuando nosotros veamos cómo lidiar con el término transitorio. El dominio en el tiempo también se discretiza en lapsos finitos del territorio. ¿Qué es delta X? Esta distancia que estoy recorriendo. Por esta celda, esto es delta mayúscula X y esto es delta mayúscula Y. El tiempo es una coordenada. Entonces yo allí también puedo marchar en el tiempo y decir, hago unos cálculos en t igual a 1 segundo y luego hago los cálculos en t más delta t. ¿Cuánto vale delta t? 2 segundos. Okay. A lo que yo haga el primer paso en el tiempo, llego a t igual 3. Pero el tiempo es una coordenada que presenta diferencia con el espacio, obviamente. Pero es bueno resaltarla en lo que a análisis numérico concierne. En el espacio yo puedo ir hacia adelante, hacia atrás. En el tiempo no, desafortunadamente. ¿Ok? Esa característica hace que haya cosas que se propagan en las dos direcciones. Pero también hay cosas que se propagan en una sola dirección. ¿Cómo qué? La difusión se propaga en ambas direcciones. Si yo tengo una barra, o esto es una lámina metálica, y aquí sale un punto rojo, todos los lados de la barra se enteran de que ahí apareció un punto rojo. Pero si yo tengo una tubería con la cual llevo agua tibia de un tanque a otro que tiene agua fresca, agua fría, la información va a viajar del agua tibia al agua fría por conducción, pero débilmente. ¿Cómo va a viajar de verdad? Con la corriente de agua. ¿La corriente de agua de dónde es? Del tanque que esté más arriba al tanque que esté más abajo. La corriente de agua nunca va en sentido contrario. En este ejemplo que estoy grabando. Entonces, por convección no la puede afectar. Entonces, la convección tiene un comportamiento como el tiempo. Como el tiempo. Ok, sigamos.
se integra en el espacio. Ya vimos que al integrar en el espacio aparece el flujo total, que es el flujo difusivo más convectivo. O sea, porque la ecuación que estoy resolviendo tiene todo. En el ejemplo ilustrativo solamente aparecía difusión. Pero si yo pongo todo, aparece la parte convectiva. Fíjense que aquí está el término transitorio, del cual no voy a seguir diciendo, sino que lo vamos a ver en el material que concierne a este curso. Aquí lo que quiero mostrar es cómo estamos viendo lo mismo que ven los estudiantes de posgrado, porque eso es lo que dice el método. Esto sí es importante y lo vimos, pero no de esta perspectiva. Cuando hubo necesidad de evaluar derivadas de la temperatura o de phi en las caras de flujo, nosotros dijimos que estábamos utilizando una diferencia finita central. ¿Qué significa eso? Yo estoy aquí, tengo un nodo más adelante y un nodo detrás. Entonces yo digo que la derivada será la temperatura en P menos la temperatura en W dividida por esta distancia. Esa es una diferencia finita central. ¿Por qué se llama diferencia finita? Porque estoy aproximando una derivada a un cociente de fracción finito. ¿Por qué se le llama central? Porque miro a ambos lados de donde quiero evaluar la derivada. ¿Ok? Yo también pude haber argumentado lo siguiente. Miren, voy a suponer que la temperatura varía linealmente, porque yo voy a tratar de que estos dos nodos estén lo más cerca posible. Esa interpretación también es válida. ¿Okay? Eso fue para evaluar el flujo difusivo. Para la fuente también se hizo una aproximación, porque aparecía el valor medio por el volumen de la celda, según nos da pie el teorema del valor medio. El valor medio dice que existe este valor, pero el teorema no dice dónde se consigue ese valor. Bueno, nosotros aquí ejecutivamente decimos, no, si en la mitad de la celda hay un nodo, el valor que tenga la temperatura allí, ese lo voy a tomar como la temperatura media de toda la celda. Fíjense lo siguiente, para evaluar una derivada en las caras, se está suponiendo una distribución lineal, que no tiene por qué ser verdad. Para evaluar la fuente, el valor medio de la fuente, se está suponiendo lo que se llama una distribución en forma de escalón. Porque yo me muevo a el vecino y allí el valor medio tiene que ser el mismo. Entonces, para evaluar la derivada, se hace un perfil segmentado en forma de tramo recto. Para evaluar el valor medio de la fuente, se hace un perfil segmentado, pero en forma de escalones. ¿Okay? Si esto les parece, algunos dirán, un poco alado por los cabellos, si algún día tienen oportunidad de estudiar el método del elemento finito, se van a dar cuenta que ahí son más osados. Ahí utilizan polinomios para suponer la solución. ¿Okay? Polinomio. Entonces, una de las tantas características del método del elemento finito es indicar qué tipo de polinomios se están usando. Claro. Y eso funciona. Siempre el argumento es, si yo hago las cosas bien chiquitíticas, francamente no importa qué tipo de aproximación va a dar bien. Eso es válido. Pero recordemos, aquí no estamos hablando de tres luchas. Ya algunos no sabrán ni lo que la lucha es. ¿Okay? Aquí estamos hablando de programas que a veces son tan costosos que la empresa tiene que alquilar.
Y no pueden comprar una licencia perpetua, porque cambian el programa, entonces tienen que pagar por la actualización. O sea, la venden un poquito más barato, porque es una licencia perpetua, pero un poco de plata. Pero un poco de plata. Mire, son tanta plata que hasta aquí en Venezuela